En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Algunas veces llegamos a pensar que por tener más conocimiento de la Sagrada Escritura, más conocimiento de Dios, digas en el estudio que se hace de teología, que en este caso es estudiar más de Dios. Eso es lo que significa teología. Teos significa Dios en griego y logía, teología, viene de logos, estudio de las cosas de Dios. Y algunas veces pensamos que por estudiar mucho de Dios vamos a amar a Dios más. No es así. Así como también muchas veces sucede con los matrimonios. Quizá incluso se ha tomado muchos estudios sobre la relación matrimonial, pero en la práctica puede estar muy distante. Hablando de Dios, lo esencial del reino de Dios no se entiende por cuestiones intelectuales meramente humanas. Se entenderá por la sencillez del corazón. Y a eso es donde se enfoca el evangelio del día de hoy. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para entender este pasaje y para vivirlo. Veamos el versículo 25. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Pongamos en contexto esta situación. Antes de estos versículos, el Señor Jesús está reprochándole a las personas de diferentes ciudades porque simplemente no se han convertido. Él ha realizado muchos milagros con los suyos, pero ellos no se han convertido, no han aceptado el mensaje, no han cambiado de manera de vivir. Algo que pudiera suscitarse en el corazón humano con relación al rechazo, al desinterés de las cosas que muchas veces uno presenta, podría venir el enojo. Voy a ponerles un ejemplo. En algunas ocasiones, cuando me invitan por ahí a predicar, encuentro desinterés. Y después viene el enojo, porque a estas personas se les está ofreciendo algo que es positivo, constructivo, bueno, edificante para sus vidas. ¿Y por qué lo rechazan? Ganas dan de cortar la predicación y retirarnos de aquel lugar. Algunas veces sí me ha pasado cuando estoy con el programa de radio. Yo estoy metido en una reflexión, en una plática de las cosas de Dios, e invito a la gente a participar y no encuentro respuesta. Están platicando de otras cosas, se van por las ramas. Pareciera ser que se han quedado con lo que causa curiosidad y se meten más en el chisme. La verdad, cuando sucede eso, llegan las ganas de mejor cortar con el programa y no seguir hablando de eso y mejor poner pura música. Algo me quiere decir Dios con este pasaje. Aun cuando el Señor Jesús se encuentra a la gente de estos pueblos que no han aceptado el mensaje de Dios, que lo han ignorado porque no se convierten, el Señor Jesús todavía tiene tiempo para bendecir y alabar a su Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esto también puede ser un cuestionamiento para nosotros. Por ejemplo, una persona que pudiera estar enferma o en una crisis, pero aún así encuentra razones para dar gracias a Dios.
para alabar y glorificar a Dios, porque muchas veces no queremos hacerlo, nos ganan las emociones. Aquí entonces podríamos aplicar una reflexión, aprender a alabar incluso en las dificultades. Porque eso sí, déjame decirte, la fe madura va más allá de lo inmediato. Una fe madura me lleva a poner atención y relevancia en lo que trasciende. Cuando dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, el Señor Jesús afirma la soberanía total de su Padre. Nada escapa a su autoridad ni a su cuidado. Nuestra fe nos debe de iluminar, que aun cuando pasen las cosas más tristes, más desafortunadas, Dios gobierna con sabiduría, aun cuando no entendamos los acontecimientos. Pongo otro ejemplo, con lo que le sucedió a mi madre, que le arrebataron la vida. Ciertamente hay que pasar por esa etapa de duelo, de reflexionar, de meditar, de considerar. Y dentro de esa situación también me toca ver y escuchar testimonios de otras personas. Y veía yo la confesión de un señor que sufrió mucho cuando su señora esposa se adelantó. A veces nosotros aplicamos ese término, perdí. Algunos dirán, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, o perdí a mi hijo, en algunos casos, o a mi hija, como aquella señora que hizo todo lo posible para que su hija pudiera vencer el cáncer. Pero al final la enfermedad le desgastó y se nos adelantó. En el testimonio de aquel señor contaba que le reclamaba a Dios. Se portaba bien con ella, decía él, la cuidaba y le daba lo mejor. Pero llegó así esa situación y su esposa se le adelantó. ¿Por qué ella? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué en esa situación? En el testimonio no contaba de qué manera se había adelantado la señora esposa, pero sí se notaba un corazón desgarrado y sufriente. Nos hace falta la luz del Espíritu Santo para entender estas palabras. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Reconocer que Dios gobierna con sabiduría. Dejarlo todo en manos de Dios. Dejarlo todo en su presencia, porque Él gobierna con sabiduría. Él es más sabio que nosotros. Él sabe lo que nos ayuda. Él sabe cómo sanarnos y fortalecernos. Él sabe cómo levantarnos. Te alabo, Padre. En el mismo versículo 25 dice, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Queda aquí abrir el corazón y pedirle que nos conceda la humildad, ser sencillos para poder entender y conocer cuál es su plan. Los autosuficientes, los orgullosos, los soberbios, los que se creen expertos en todo, no perciben a Dios. Un corazón resentido, un corazón amargado, un corazón frustrado, un corazón dividido, lleno de resentimiento y de coraje, no percibirá a Dios. Doblemos nuestras rodillas delante de Dios y pidámosle esa sencillez y humildad para conocerle y comprenderle. Muchas personas se ha sabido que tienen mucha formación, pero viven vacíos espiritualmente, cerrados a lo trascendente. No es el mucho conocimiento lo que nos hace conocer a Dios, sino la humildad. Cuidar el corazón de la soberbia espiritual o intelectual. Tener en cuenta que Dios se deja encontrar por quien se hace pequeño. Dios revela su verdad a los pequeños. Los humildes, los sencillos, los que no se creen superiores, son quienes mejor comprenden el Evangelio. Vivir con fe profunda, con una paz interior, para entender y comprender los designios de Dios. Todo es un regalo de Dios. Es su mano bendita la que se posa sobre nosotros. Dice en el versículo 26, sí, Padre, porque así lo has querido. Estas palabras manifiestan unión, aceptación. El Señor Jesús se une con alegría al querer de Dios. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mirar al Señor Jesús nos tiene que ayudar a comprender que no se resiste ni se discute la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús la acepta con plena libertad y amor. Ante las situaciones de ausencia, de distanciamiento, podríamos decir, porque se nos adelantaron los seres queridos. Cultivar y fortalecer la fe para poder decir, hágase según tu voluntad. No es que Dios nos quite la vida. Como seres vivos tenemos un desgaste en nuestro cuerpo. A veces llega una enfermedad o a veces llega alguien que no tiene conciencia de Dios y arrebata la vida de otra persona. No es que Dios
haya querido llevarse a esa persona. Fue esa otra persona que atentó contra la vida de alguien más. No corresponde al ser humano acabar con la vida de otro ser humano, y quien lo haga tendrá una consecuencia en esta vida y en la otra. No es que Dios haya querido acabar con la vida de una persona, pero dentro de lo trágico, lo doloroso y lo sufriente, Dios interviene para nuestro bien. Toda persona es libre y a veces actuamos conscientemente, otras veces no así, movidos más bien por los impulsos o intoxicados por sustancias que perjudican el organismo. Pero de igual manera habrá consecuencias. Mi relación con Dios me debe llevar a entender y aprender a confiar en que la voluntad de Dios es buena, incluso si no es la que yo esperaba. Repetimos el versículo 26. Sí, Padre, porque así lo has querido. Lo que a veces parece oculto o incomprensible es parte de un diseño de amor divino. Esto nos tiene que llevar a vivir con confianza en el proceso de Dios, sabiendo que Él ve más allá de lo que nosotros vemos y Él interviene en nuestras vidas para nuestro bien, en la medida que lo dejamos, en la medida que le permitimos. Si es que otra persona hizo algo malo para nuestras vidas, para nuestra familia, intervino para mal, sabiendo que ya no se puede regresar el pasado, lo que nos queda es dejar que Dios intervenga para nuestro bien. Veamos el versículo 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Aunque lo ha dicho el Señor Jesús delante de sus apóstoles, en algún momento uno de ellos, llamado Felipe, le dirá al Señor Jesús: muéstranos al Padre. Pero con esto se nos da a conocer que solo por medio de Cristo podemos conocer verdaderamente a Dios. Jesucristo es el rostro visible del Padre invisible. En la medida de conocer más del Señor Jesús, en la experiencia de vida, no en el conocimiento meramente intelectual, sino en la experiencia de vida, meditando su palabra, haciendo oración, relacionándome con los sacramentos, dejando abierta mi alma, alejándome de todo pecado y dejando que Él me purifique, conoceré y comprenderé más quién es Dios misericordia, quién es el Dios del amor y la paz. Cuando el Señor Jesús le pregunta a sus apóstoles: ¿y quién dice la gente que soy yo?, Pedro el apóstol llega a decir con atino: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le dirá: dichoso tú, feliz tú, Pedro, porque eso no te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Solo en esa relación, en la oración y la meditación, haciendo experiencia con Él, nos llevará a conocerlo más, a forma de experiencia, no de cuestión intelectiva o cuestión de lógica o de conocimiento humano. Allí es donde está más profundamente el conocimiento de Dios. Es más bien una cuestión de luz interior, una experiencia del alma. Pero para tener esta experiencia del alma nos hace falta humildad, nos hace falta sencillez. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para que Dios trabaje en nosotros y así prepare nuestro corazón para entender ese amor divino. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Para poder escuchar la trivia, el cuento o la metáfora y las canciones que antes poníamos después del Evangelio, tienes que escucharlo por WhatsApp o por Telegram. Abajo de la descripción del video te ponemos un link o una liga que te llevará a la página para que sepas cómo mandártelo al WhatsApp o Telegram.